Bueno, por el título del mensaje sabemos de qué se va a tratar, ¿no es cierto? Esta predicación es el amor verdadero. Y si hacemos una encuesta, ¿no es cierto?, en la calle y preguntamos qué es el amor, de dónde viene, seguramente vamos a encontrar infinidad de respuestas y va a ser difícil para nosotros después decir a raíz de esas respuestas que nos dieron realmente de dónde viene el amor y cuál es la causa. Porque nos van a decir que unos que su amor es la familia, otros que su amor es su mascota, otros que tienen un amor imposible y así distintas definiciones y respuestas. Hay una respuesta y una definición general del amor que dice que es un sentimiento. Pero sabemos que los sentimientos desvarían, hasta explotan y no es algo lineal, algo con cordura, algo realmente verdadero. Ahora nosotros vamos a ver qué es el amor y de dónde viene. Y seguro que vamos a entender realmente el amor verdadero. Vamos a ver a través de estos versículos, que en la carta de Juan, inspirada por el Espíritu Santo, obvio, que es su mandamiento y que viene solo de un lugar, el Evangelio de Cristo y Él mismo. Leemos el versículo 7 otra vez y el 8 dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya resplandece. Juan viene hablando en los versículos anteriores de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Y ahora pasa al tema del amor, ligado a la obediencia y a conocer a Dios. En primer lugar, Juan está interesado en que sepamos cuál es ese mandamiento. Un mandamiento antiguo y nuevo. Ahora vamos a ver, parece que haber una contradicción, dos mandamientos, uno antiguo, uno viejo y otro nuevo. Bueno, vamos a ver que no es así. Pero cuando nos acercamos al texto y avanzamos, entendemos que está hablando de un mandamiento. Y vamos a ver y vemos cuál es ese mandamiento, que es el amor al prójimo, el amor a los hermanos. Y él hace un contraste entre la luz y las tinieblas, y entre una persona que aborrece al hermano y uno que ama al hermano. Y vamos a ver cómo nos lleva el mandamiento en cuestión, que es amar a nuestros hermanos. Primero, vamos al mandamiento, que no es nuevo, dice Juan. Dice: hermanos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Cuál es ese mandamiento? Bueno, tenemos que ir a Levítico, capítulo 19. Contexto: Jehová habla a Moisés y dice que hable a toda la congregación de los hijos de Israel y los llama a ser santos como Él es santo. Moisés, de parte de Dios, hablándole a la congregación de Israel, diciéndole: sed santos como yo soy santo. Y agrega en el versículo 17 del mismo capítulo: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento antiguo, el mandamiento que está hablando Juan. Ahora, este mandamiento ellos lo conocían, porque dice Juan que el mandamiento este antiguo lo tenían desde el principio, lo habían oído, estaba entre ellos. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Desde el principio. ¿Desde cuándo es que lo tenían? Este mandamiento lo conocían, era la palabra
el Evangelio que había llegado a ellos y lo habían oído desde el principio de su conversión, de que le habían predicado el Evangelio. No era una enseñanza nueva para ellos, para nada. Ya habían sido instruidos en este tema. Juan, capítulo 3, versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que ellos habían oído desde el principio, amarse unos a otros. Juan no está poniendo sobre ellos algo nuevo, una carga nueva, ni una nueva revelación, ni una nueva inspiración, no. Algo que ellos ya sabían. El mandamiento antiguo, una verdad bíblica. Y a su vez Juan está contrarrestando las enseñanzas también que estaban introduciéndose en la iglesia por falsos maestros, por falsos creyentes, donde querían tener nuevas revelaciones de parte de Dios. Recuerdan, habíamos visto a los gnósticos, ¿no es cierto? Que siempre estaban buscando cosas nuevas, nuevas revelaciones de Dios. Otros no creían que Jesucristo había venido en carne y Él es la manifestación sublime del amor. Ahora, en su vida, esos falsos creyentes, esos falsos maestros, por supuesto, no había nada de Cristo, no reflejaban el amor verdadero. Y para encontrar este mandamiento que es tan antiguo tenemos que ir al Pentateuco. Veíamos la confesión de fe, los 10 mandamientos que da el Señor en las tablas de la ley. Vemos que los primeros 4, no tendrás dioses ajeno delante de mí, no tomarás el nombre del Señor en vano, hablan de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por el otro lado, el resto, de amar al prójimo. No dirás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo. Y allí, como veíamos, se resume la ley en los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y por otro lado, amarás a tu prójimo. El problema es que vemos que quizás no está pasando. Y algo peor, el peligro de introducirse en la iglesia, de dejar la ley de lado, de no obedecer la ley, de no amar al prójimo. Y vemos en la sociedad cada vez una perversión mayor, el orgullo, el amor a sí mismo, el yo primero, y si alguien hace algo por otro, es porque quiere calmar su conciencia y sentirse bien, no por amor al prójimo, por amor a Dios y por obediencia, amor a este mandamiento. El problema es que se introduce en la iglesia. Versículo 8. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, dice Juan, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya resplandece. Ahora, según Juan, escribe otra vez un mandamiento nuevo. O es nuevo o es viejo. Bueno, esta palabra que aquí leemos, otra vez escribe un mandamiento nuevo. Esa palabra nuevo, literalmente, en el griego da a entender que lo viejo viene a dar luz a lo nuevo. Lo viejo, la palabra nuevo, sugiere que lo antiguo ha dado nacimiento a lo nuevo, sin dejar de existir lo antiguo, como la ley. La ley no deja de existir y tenemos el ejemplo en la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no perdió para nada validez para nosotros, menos la ley, que nos muestra el pecado, nos lleva a Cristo para creer y para salvación. El Antiguo Testamento preparó el camino para el Nuevo. Y como la ley no pierde su validez, y este mandamiento nuevo no anula
el anterior. Por el contrario. Ahora, ¿en qué sentido es nuevo? ¿Y por qué razón? Es que es verdadero en Él, dice Pablo, Juan, en Jesucristo. El mandamiento antiguo de amar al prójimo se hizo real y se pudo cumplir con Jesucristo. Cuando aún amó a sus enemigos, cuando Cristo vino a cumplirlo, Él le dio un significado aún mayor a este mandamiento. Porque el amar, estimados, sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, es imposible, porque hay que cumplir la ley. Como veíamos antes, es imposible para el hombre cumplir la ley de Dios. Y como vemos, el hombre tenía conciencia, como nos compartía Leo, del bien de Dios, y aún así Caín mató a Abel. Y Judá vendió a José. Es imposible para el hombre obedecer este mandamiento. Solamente lo puede hacer el que ha nacido de nuevo, el que está en Cristo. Y amar como lo hizo Cristo, no como el mundo. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y aquí está la vara bien alta, como yo os he amado, dice el Señor, que también os améis los unos a los otros. Este es mi mandamiento, dijo el Señor, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Y la pregunta es verdadero este mandamiento en nosotros? ¿En Cristo? Sí, seguro. Ejemplo nos ha dejado, no solo de amor a sus amigos, sino a sus enemigos. Él vino a morir en la cruz del Calvario, a entregar su vida por los que le daban la espalda, por su iglesia. Y dice Juan, otra vez escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya resplandece. Sabemos que la luz está relacionada con Cristo, con el carácter de Cristo, con su evangelio, con el amor de Dios, y las tinieblas tienen que ver con el pecado, con la oscuridad, con no andar en la luz, con no ser cristiano. Ahora esto de que la luz, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya resplandece, está hablando de dos nuevas eras, podríamos decir. Luz por un lado y tinieblas por el otro. Luz, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, el día que Jesucristo va a volver con justicia a reinar y va a resplandecer esa luz, que esa luz también resplandece con los cristianos, llevando el Evangelio. Es la realidad de entender esos dos mundos, podríamos decir, el oscuro, las tinieblas, y el de Cristo, su reinado, su amor, que está viniendo a buscar a su iglesia. Ahora, mientras tanto, el mundo está lleno de maldad, las tinieblas todavía no han sido disipadas, y el arma que tenemos es el Evangelio, es la luz del Evangelio. Juan coloca otra vez las tinieblas contra la luz. Llama al Evangelio luz y que debe ser predicado por sus hijos. Es la forma de que puedan ver el amor de Dios. El Evangelio convirtiendo a pecadores, pasándolos de muerte a vida. Es la única forma que puede disipar las tinieblas del mundo hasta que venga Cristo a reinar.
Este mandamiento, el amor, si está en vosotros, como dice Juan, conforta el corazón de todo el creyente, pero lo importante es que da evidencia de que eres hijo de Dios. De otra forma no. Y no solo los domingos, lo más difícil es el resto de la semana. No solo tiene que ser patente y evidente los domingos acá, sino el resto de la semana. Fuera de la reunión, impactando en el mundo, resplandeciendo. Y es de vital importancia porque en definitiva es la prueba de que si estamos en luz o estamos en tinieblas. Si conocemos a Dios, a Jesucristo o no. Es que si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros o no. ¿O no? Ahora Juan sigue describiendo a dos tipos de personas y lo hace por contrastes bien claros. Versículo 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal está todavía en tinieblas. Y el versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Vemos por un lado una persona que aborrece al hermano, que está en tinieblas. Y vemos por otro lado a la persona que ama al hermano en el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Una persona que aborrece al hermano y una persona que ama al hermano. El que aborrece al hermano dice que está en la luz. Puede expresar con su palabra amor a Dios, puede expresar con sus palabras que conoce a Dios, afirmar que conoce la Biblia, pero con sus hechos demuestra lo contrario. Aborrece, revela hipocresía y es falso porque está todavía en tinieblas. No le ha resplandecido la luz del Evangelio y no hay lugar aquí para intermedio. El que no ama no ha nacido de nuevo, no ha conocido a Dios. Aborrecer al hermano no es necesariamente dañarlo físicamente, sino simplemente no es hacer lo que Dios hizo por nosotros. Y como vemos, la vara es alta, un amor sacrificial, o por lo menos estar dispuesto a hacerlo, a dar la vida por el hermano. Si la persona no ama, no está en obediencia al mandamiento de Jesús, es evidencia que no conoce a Jesús. Es evidencia que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. No ha experimentado el perdón y su amor. Son falsos hermanos. Y el peligro es que pueden ser falsos maestros y pueden guiar a otros a la mentira. El problema es que puede ser guía de otros. Pero esa persona dice que está en la luz, pero en realidad anda en tinieblas. Peca, el pecado no le afecta. Y es ciego espiritualmente, dice Juan. En esto sabemos, dice, que le conocemos a Él, en que guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que le conocemos a Él. ¿Cómo? Que guardamos sus mandamientos. Tan antiguo ese mandamiento, tan antiguo como Moisés y tan claro y mostrado a través de Cristo. Si alguien dice creer y que está en la luz, debe amar a su hermano. Si no, está engañado. Estamos hablando de amar al hermano. Y si eres casado, tu hermano es tu esposa. Si son creyentes, tu hermano más allegado es tu esposa. Y ahí puedes tener la evidencia de realmente si estás en Cristo o no. Porque acá, en este tiempo, en este rato, podemos
aparentar quizás ser hermanos, pero los que están cerca tuyo, tus hijos, tu esposa, ¿amas a ellos como Cristo amó a la iglesia? Versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Hay una conexión inevitable entre la luz y el amor. Y es la manera de demostrar que pertenecemos a Dios, que somos de Él, que hemos creído en Cristo, que Él nos ha salvado, amando al hermano, con el amor de Cristo, que comenzó cuando Él vino al mundo a morir por los pecados, por su iglesia, por todos aquellos que le daban la espalda. La evidencia del cristiano verdadero es que ama al hermano como Cristo. Ama al hermano como Cristo gracias al don de Dios dado a sus hijos, a su Espíritu Santo, para edificación de su pueblo. Es la señal de que ha nacido de nuevo, de una nueva vida, y que no hace tropezar a los demás. Ni hay tropiezo en él, ni hace tropezar al hermano. Ahora, solo por el milagro de la gracia de Dios, que ha cambiado tu corazón de piedra por uno de carne, es que podemos cumplir este mandamiento. De otra forma es imposible. Solo nos muestra nuestro pecado, la imposibilidad de hacerlo. El que ha pasado de muerte a vida, el que ha experimentado el perdón de Dios, su grande amor, ¿cómo no va a amar a sus hermanos? ¿Cómo no va a servirle? ¿Cómo no va a estimarlos? ¿Cómo no va a compartir de lo de uno? ¿Cómo no nos vamos a exhortar unos a otros? El Evangelio del Señor Jesucristo es el amor verdadero, el único que puede sacar a los que todavía están en tinieblas, a esos que todavía están en oscuridad. Puede quitar las escamas de los ciegos que todavía no ven la luz de Cristo, el amor de Cristo a causa del pecado. ¿Y cómo lo hace? A través de la predicación del Evangelio, obviamente, y a través de la luz de sus hijos, reflejado a través de Cristo. Y como digo, no solo los domingos, sino el resto de la semana, influenciando en el mundo. También el apóstol, ya terminando la carta, escribe a toda la iglesia y lo hace de forma cariñosa. En el versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. De forma cariñosa, Juan los llama hijitos. Y los puede llamar hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. De otra forma no serían hijos. Dios perdona los pecados una vez y para siempre. Los pecados han sido, son y permanecen perdonados para siempre. Y el que ha sido perdonado permanece en la luz para siempre. ¿Puede pecar? Sí. ¿Puede tener tropiezos? Sí, no estamos diciendo que no, pero permanece en la luz. Es de Cristo, nada lo separa del amor de Dios. Y Él escribe a los padres también y escribe a los jóvenes en 2 oportunidades, 2 veces. A los padres que conocían al que era desde el principio, suponiendo también madurez espiritual, que comprenden más este verbo de vida que veíamos, esta luz que vino al mundo, y que los hombres amaron más la luz
que las tinieblas, que comprenden y que deben pasar esa antorcha del amor, del Evangelio, a sus hijos, a la próxima generación en la iglesia. También escribe a los jóvenes y los alaba por haber vencido al maligno y repite estas palabras, porque habéis vencido al maligno. Ellos han soportado la tentación, se han guardado por la gracia de Dios de los ataques de Satanás y se regocijan en la salvación. Han permanecido firmes, triunfando, porque la palabra de Dios permanece en ellos. Tanto como jóvenes, como padres, casados, solteros, todos están incluidos, estamos incluidos en obedecer este mandamiento, el amor verdadero, tan antiguo como Moisés y tan excelso en Jesucristo, demostrado en Él en su máximo grado, dejando su gloria, haciéndose hombre semejante a nosotros para morir en la cruz, dando su vida en rescate de aquel que ponga su fe en Él. Y así dándonos su Espíritu Santo, uno igual a Jesús, otro consolador dentro nuestro para poder cumplir este mandamiento, de amarnos unos a otros. El amor verdadero, hermanos, es acción, es vivir como Jesús vivió, es obediencia y amor, y no podemos separarlo. Es obediencia a sus mandamientos y amor. No concibamos, no permitamos que el amor pase a ser una atracción para nosotros, o un sentimiento, o algo propio que ya tenemos, o algo que merecemos. Si lo tenemos, es por pura gracia. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, y por eso podemos amar y cumplir el mandamiento del amor verdadero. Segundo, si dices que ama a Dios, debes obedecer sus mandamientos. Si dices amar a Dios, debes obedecer sus mandamientos. Y eso implica negarse a uno mismo. Obedecer a Dios implica negarse a uno mismo. No mires al otro. No mires al otro. Primero a ti. No mires cómo ama al otro. Ama tú primero. Sirve tú primero. Perdona tú primero. Ama tú primero. Jesucristo es el sol de justicia, esa luz, ese amor, y nosotros somos la luna, que reflejando ese amor a nosotros podemos dar luz. Y la única forma es cerca de Cristo, cerca de los hermanos, unidos unos con otros. Que el Señor nos dé de su gracia y podamos realmente crecer en amor, en santidad, poder reflejar ese amor verdadero que solo es por la gracia de Dios, porque hemos nacido de nuevo y cerca de Cristo.